Tomándome un café delicioso en Guatemala, delicioso, salud por Guatemala, con un espacio espectacular, otra vez aquí desde Petit Comité, y con una compañía espectacular, un amigo de estos que te llenan de energía, con quien hemos hecho una cantidad de experiencias de video, donde hemos trabajado tanto y pues qué alegría que además ha sido el gran creador y productor de estos espacios de los videos que estamos haciendo desde acá. Bienvenido, querido amigo. Muchas gracias, Qué bacano tenerte por acá. querido amigo. Es de verdad, una gran emoción. Yo también siento como que estuviera en Colombia, ¿sabes? El clima, he tenido la oportunidad de estar allá, pero nos sentimos afortunados de tenerte en Guatemala, en tu casa y en este lugar increíble donde se respira esa vibra, ese ambiente espectacular. Chévere. Pues primero que todo, aparte de agradecerte de nuevo por la producción, por la cámara, por Eddie que está allá moviéndose y por la calidad de tus productos, gracias por el espacio, gracias por el tiempo, gracias por lo más valioso y, o- y además a veces irrecuperable que es el tiempo. Te agradezco mucho por estas palabras que nos vas a compartir, por tu experiencia. Además de ser productor de muchos años, eres profesor, ¿no? Enseñas en una universidad y compartes el conocimiento que has adquirido. Como empezamos usualmente estos espacios son alrededor de un mantra, un libro, de golpe, una película, una frase, algo que nos quieras compartir o para alinearnos allí. Mira, yo tengo varias frases importantes. Una que para mí ha sido una guía es una de Albert Einstein. La educación no es solo el aprendizaje de hechos, sino también es el entrenamiento de la mente para pensar. Yo creo que eso involucra muchísimo, porque como sabrás, en mi caso, yo soy muy malo para memorizar cosas, pero sí recuerdo mucho y recuerdo lo importante de la experiencia. Ok. Y eso para mí ha sido, creo que un componente bastante interesante, porque yo tuve que aprender a aprender de nuevo. Muy bien. Nos toca en este mundo digital y en este esquema en el que estamos viviendo, desaprender y reaprender cosas. Yo nunca me imaginé que eso existiera, pero me doy cuenta que es algo que nos toca vivir y que creo que está adaptando mucho la pedagogía del siglo XXI, la forma en la que las cosas están ocurriendo. Y para mí eso fue bien importante, porque si regresamos un poco a los parámetros del aprendizaje, hoy día en el siglo XXI estamos en el aprendizaje 6.0. Imagínate, llevamos 6 escalas. Me voy a ir a la primera. El profesor lo sabía todo. Tú memorizabas y eso era lo que ocurría. El profesor era el más alto y tú hasta abajo, ¿no? Entonces, se aprendió. Yo aprendí también en ese esquema, ¿ya? Tuve que desaprender ese esquema para luego convertirme en un facilitador del conocimiento. Ya aquí está el conocimiento, entonces solo te la tienes que beber. Ah, es que le tengo miedo al agua. No, dale, tranquilo, no te va a hacer nada. Y lo pruebas un poquito y un sorbito y luego, qué rico. Wow, lo tienes. Creo que ha sido bien interesante esa forma en la que Einstein con esta frase nos ha llevado a eso, ¿ya? Más que solo memorizar, es lo que tu mente es capaz de hacer y cómo lo vas a traducir en lo que sabes hacer o tienes que hacer. Y esto se aplica a todo el entorno de cada. Y bueno, además muy coherente y consistente con lo que tú haces, ¿no? Porque tu memoria es fotográfica y experiencial.
Y aunque tu recurso es la cámara, y lo hemos visto hoy y reconozco tu profesionalismo con todo lo que está aquí detrás, es tu ojo el que está viviendo esa experiencia. Entonces me parece muy, muy, muy chévere, muy, muy al lugar. ¿Quién es Early? Breve brief, ¿quién es Erling? Imagínate cuando yo me pongo a explorar cómo llegaste aquí a sobrevivir a tus 56 vivarachos añitos. No más. Lo vengo, yo soy modelo 69, Ajá. con mucho orgullo, ¿ya? Y fui un niño que nunca se quedó con la duda de nada. Y sigo siendo un niño metido en un cuerpo de viejo que no se siente viejo, pero que sigue con esa curiosidad. O sea, sigo teniendo la misma curiosidad de siempre de cómo funcionará eso y qué tal si estuviera de cabeza. Yo cuando doy clases a mis alumnos les digo, miren, yo me estoy imaginando un televisor que va a tener 4 postes, así unas varitas, y van a tirar rayos en medio y ahí se va a formar la imagen. Eso no existe. Todavía no existe. Me lo estoy imaginando. Alguien lo va a desarrollar. ¿Entiendes? Pero si no tenemos esa capacidad de imaginar las cosas, nunca ocurrirá. Todos dirán, está loco. ¿Ya? Da Vinci se imaginó un helicóptero y lo dibujó y no existió y pasaron casi 1000 años hasta que finalmente hubo algo parecido al helicóptero que él diseñó y se imaginó. Entonces creo que no hay arma más poderosa en la humanidad que la imaginación. Si eres capaz de imaginar las cosas pueden ocurrir. Y para ello necesitas a un equipo, necesitas instrumentos, necesitas herramientas, pero si no lo imaginas, ahí se queda, nadie lo escucha. Insisto, estás muy coherente porque tú trabajas con imagen. Trabajas con imagen, trabajas con movimiento, trabajas con lenguajes audiovisuales. Y trabajamos con empresas. Nos ha convocado, de hecho, a nuestra vida, llegamos por trabajar con empresas, por traducir desde la pedagogía y el e-learning y todo el movimiento interactivo y didáctico y mezclarlo con tu profesionalismo, estos retos de hacer imágenes 360, ¿recuerdas? Y hacerle interactivas, época hermosa. Pero un poco desde el fondo, Early, ¿cuál es la importancia de lo audiovisual en una educación empresarial? Perfecto. Fíjate que creo que lo más importante que destacamos acá es que lo audiovisual, primero, es el medio más completo. Lo escrito, pues lo memorizas, lo puedes leer, puedes imaginar un poco. Lo auditivo, pues te permite que puedas hacer otras cosas, pero estés escuchando, y también funciona. Pero lo audiovisual es lo más parecido al mundo real en el que estás. Así de simple. ¿Ya? Porque lo demás lo imaginas o más o menos, yo siempre hablo de la experiencia de cuando tú ves una película y lees un libro, o al revés, lees un libro y ves una película. Eso es un ejercicio bien interesante. Porque, por ejemplo, tú lees el libro y te imaginas a las personas, a los protagonistas que salen en el libro, la novela, ¿verdad? Y luego cuando ya lo ves en pantalla, lo primero que ocurre es o un enganche o un desencanto. Yo me lo imaginaba más viejo, yo me lo imaginaba más gordo, yo me lo imaginaba más malo, yo me lo imaginaba más bueno. ¿Entiendes? Es donde ya viene un poco esa unión. Entonces, ¿por qué el medio audiovisual es importante? Porque somos iguales, somos humanos, me veo en él, me identifico en él, creo una identidad y entonces eso me engancha. Estoy buscando emociones. Yo les digo a mis estudiantes que el CIBE, entre otros medios, es uno de los más épicos, séptimo arte. Juegas con los sentimientos. Como creador, juegas con los sentimientos. ¿Por qué? Porque vas a hacer llorar a alguien. O sea, tu objetivo es que este llore cuando mire que sí lo amaba, que no lo amaba, que era su hijo, que no era su hijo. ¿Entiendes? Haces que llora. Haces que se rían.
haces que les dé mucha rabia y también a ellos les dan ganas de volverse asesinos con el asesino ese. Estás jugando con sus sentimientos, ¿ya? Entonces, creo que la emoción es lo que vincula directamente al medio visual. Justamente la emoción. Muchas veces sales del cine muy enojado porque al final no era lo que tú querías, ¿ya? Es increíble la forma en la que eso te toca. Y te toca a lo largo de tu vida. Hay películas que te siguen tocando a lo largo de tu vida. Y la repito. Y yo soy uno que me miro 10, 15, 20 veces la misma película porque cada vez encuentro rincones nuevos. O sea, ahí había algo que no había notado. ¿Por qué? Porque yo venía tan enganchado con lo primero que no conocía, que cuando ya lo conocí, entonces veo que hay otro camino. Es como cuando tú vas a una ciudad, por primera vez, ok, fuiste en taxi directo. Pero luego te toca caminarla y te das cuenta que había aquí un café, un mercadillo por acá, y etcétera, etcétera. Es diverso. Entonces, en el medio audiovisual, el video es el que va a establecer esas conexiones, sobre todo hasta neuronales, con tu emoción, tu corazón, tu sentimiento. Esa es, creo yo, entre otros, la razón principal por la que el medio audiovisual sigue siendo el medio más adecuado para lograr ese objetivo. ¿Eso es lo que quieres lograr? Ok, hagámoslo bien. Claro, y además los recursos, ¿no? Tienes la poesía, la música, tienes el movimiento, la actuación, la danza. Tienes una cantidad de recursos en un solo medio audiovisual, el texto, que como bien dices, mueve emociones. Pero también me nace una pregunta ahora que hablabas, ¿cómo potenciar el recurso audiovisual para capacitar y para entrenar y no solo para entretener? ¿Cómo se podría reconocer ese movimiento ahí? Ok, te lo voy a plantear con un episodio que viví en mi vida. Fue el primer proyecto internacional del cual yo estuve a cargo como productor. Era un equipo cinematográfico que viajó a Guatemala, me contactaron, me dijeron que necesitaban apoyo en producción. Yo hice toda la producción local y me mandaron el guión. Pero yo desde que comencé con el proyecto pedí el guión para saber de qué se trataba. Cuando vi el guión y me explicaron cuál era digamos, el género al que pertenecía este proyecto, me dijeron, es un docufiction, ok, conozco el docufiction, pero me pareció así como, ok, leo el guión y leo una historia de una persona, era una historia trágica, ¿verdad? De una persona que tuvo un accidente laboral y deja a una niña en la orfandad, nunca supo, deja a la esposa embarazada porque nunca supo qué era, y murió por un accidente laboral. Pero cuando yo comienzo a explorar más, ¿y esto para qué va a servir? Entonces me dijeron, esto va a servir porque la empresa multinacional que nos contrató para hacer esto ha hecho muchos manuales para que utilicen los equipos de seguridad y la gente no los usa. Creen que es estorbo, creen que eso está de más. Y este señor, porque fue un caso real, se llamaba Los Casos de la Vida, él se puso el casco, pero no se aseguró el barbiquejo, ¿ya? Y se resbaló y se cayó, y cuando cae, el casco se zafó y cayó en un pedazo, era una hondonada como de 3 metros, y con ese golpe en la cabeza, él murió. Entonces imagínate esta historia. Ve la historia, te pones a llorar cuando ves ese final de que la señora se quedó muchos caminos truncados, y en el cierre dicen, si tan solo hubiese hecho caso de usar su equipo de seguridad apropiadamente. Ni siquiera le dijeron, úsalo, apropiadamente. Eso para mí tuvo un antes y un después de cómo vas a educar a una persona en un entorno de trabajo para que, entre comillas, haga caso. Le vas a dar el manual, le vas a explicar, le vas a decir que lo van a multar, que nos va a caer una multa, que tenemos que sacar nuestra certificación ISO, etcétera, en seguridad.
pero él no va a entender que eso es para salvarle la vida, no para verse bonito. Yo le digo a mucha gente que maneja moto aquí en Guatemala que no usa el casco, digo, o el cinturón de seguridad. Hay gente que no lo usa porque no lo usa, que se mira uno muy creído con el cinturón. Digo, eso no es para verte chulo, no es para verte bonito, es para salvarte la vida. Cuando menos sintas, viene el golpe, saliste volando y entonces cuando te quedes ciego porque perdiste las córneas o lo que sea y te hayan operado la cabeza y todo, es decir, hoy sí uso sí. Qué bueno. El medio audiovisual lleva a eso. Pues, quiero anclarlo desde lo pedagógico a dos como orientaciones que me llaman la atención. Uno es reflexión. Y reflexión no es sentarse a pensar hacia algo. Reflexión es cómo me reflejo en el medio audiovisual, según, además, gracias por ese ejemplo tan puntual. Me reflejo ahí. Tengo la posibilidad de reflejarme. Y lo otro, que es más metacognitivo, es la conciencia. Ser consciente de esto. Cuando sales de una película y dices, me la repito y soy consciente de algo que de pronto me hizo verme desde un reflejo. Entonces, de acuerdo, lo audiovisual, como su lenguaje natural, me permite de una manera más directa conectar la emoción. La emoción en últimas es la reacción del cuerpo a un pensamiento. Ese pensamiento me permite reflejarme en eso y por ende, pues de una metacognición ser consciente. Y me parece muy interesante porque se enfoca en eso. Y además, fíjate que además me llega la idea de la inteligencia artificial, ¿no? Es que estamos en todo este medio y tecnología y learning, tú sabes, es una gran discusión. Y la inteligencia artificial, pues no se le pone la piel de gallina, ¿no? Hay un tema ahí humano. ¿Cómo ves eso? ¿Cómo ves la inteligencia artificial en esa idea, por más que está reproduciendo videos, haciendo una cantidad de cosas, todavía unos en etapa beta, otros mucho más avanzados, con una cantidad de elementos allí variables? Háblanos un poco desde tu mirada. ¿Cómo funciona ese tema de la IA logrando la educación, reflexión y demás elementos didácticos y pedagógicos? Muchas gracias. Bueno, lo primero que tengo que referirme a la inteligencia artificial es que es una herramienta. Si a ti te dan ahorita un hacha y la volteas y comienzas a pegarle a un tronco con la parte equivocada del hacha, que es la parte de atrás, nunca vas a lograr el objetivo, que es derribar un árbol. Porque estás usando la herramienta mal, ¿ya? Tenemos que saber que es una herramienta. Muchos le tienen pánico, miedo, sobre todo porque les va a mover su trabajo, la silla, etcétera, ¿ok? Pero te voy a contar cuál fue mi experiencia cuando comencé con la inteligencia artificial. Todos en los medios digitales, tú mirabas en cualquier lado un videito, miren, con inteligencia artificial hice eso. Yo recuerdo hace poco, hace algunas semanas, fíjate cómo vamos, hace algunas semanas estaba el mono narrador, el gorila que andaba, sí. Hablaba con Jesucristo y su selfie y todo lo demás, y ok, todo se miraba espectacular. Lo que nunca te decían era el tiempo que se llevaron para que llegara a verse así. Todos te dicen, esto se puede hacer con la inteligencia artificial. Y yo recuerdo que la primera vez pagué un curso para aprender lo que ya sabía. Entonces dije, no más cursos. Yo tengo que equivocarme y aprender equivocándome porque no tengo un maestro que me enseñe inteligencia artificial generativa en video. Ya en imagen la veníamos desde mucho antes, pero en video era otro esquema. Y comencé intentando hacer un mini cortometraje que se me ocurrió. Dije, bueno, tengo 5 fotos de 5 lugares y quiero hacer, y comencé a desarrollar mi idea. Y comencé a las 7:30 de la mañana. Mi esposa me llevó el desayuno. Como vio que no iba a desayunar, pues me llevó ahí y me dijo, bueno, come algo. Y comí. Tú no eres inteligencia artificial, come. Sí, tú no eres como ese, tienes que comer algo. Entonces me llevó la comida, comí. Llegó el mediodía sin darme cuenta porque estaba tan metido equivocándome y rehaciendo las cosas que en un ratito sentí que era mediodía. Y llegó, y no vas a parar a comer. Ok, voy a parar a comer. Se lo agradecí y senté, comí con ella. Y luego seguí. Llegó la noche y me dijo, te has pasado todo el día, ¿qué es lo que estás haciendo? Quiero verlo.
Y sabes que fue tan ridículo pensar de que lo que había logrado hacer era algo de 30 segundos. 5 escenas de 5 segundos cada una. La inteligencia artificial hoy te está dando solo 5 segundos. Tal vez te dará 10, pero no te da más de 15. ¿Entiendes? 8 Segundos. segundos de por medio. 8 segundos, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué ocurrió? Vas experimentando y vas dándote cuenta que la inteligencia artificial es muy perfecta, pero si no la guías correctamente, ocurre algo. Lo que no tiene, se lo inventa. Y eso lo puedes ver muy fácil en un ejercicio simple. Si tú le pides que genere una imagen, tú le puedes decir, genera una imagen mía, pero quiero que aquí a la derecha pongas 5 conceptos de un mapa mental de lo que es el conocimiento. Y comienza a generarte imagen. Cuando tú lees los rotulitos que le pediste que sacara, el primero tal vez funciona, pero el segundo está como en árabe, el tercero está como en escritura china y no lo entiendes. ¿Ya? ¿Por qué? Porque él tomó el concepto y tomó toda la relación que tiene, pero a la hora de construir y dar la imagen, solo te la entrega. Y luego tienes que corregirle, decirle, mire, en el bloque número 3 que está a la derecha tuya, debería de decir aprendizaje y ahí solo me pusiste un texto chino y no tienes idea de lo que cuesta hacer esa corrección. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Si hace eso con una imagen, imagínate lo que hace con un texto. Te lo va a tirar y te va a tirar el texto. ¿Y a qué estamos acostumbrados? Saco un texto, lo copio y lo pego. Ni siquiera lo leo, ni siquiera veo la coherencia, ni siquiera veo, aquí entre líneas le está sacando algo, pero esto no es cierto. Y tú dices, pues sí, es la inteligencia artificial, sí, pero esto no es cierto. Tiene que haber un humano que supervise lo que está ocurriendo. Entonces, la herramienta es muy avanzada. No te voy a decir que es perfecta, es muy avanzada. Es increíble, ¿sabes? Porque en todo lo que yo he explorado y caminado en la etapa de conocimiento y aprendizaje, este es el camino más inexplorado que hay. ¿Por qué? Cada semana, si no es que cada 4 días, lo que sabías, tíralo a la basura. Ya te sacó voto. Ya salió la versión beta. Y después de la versión beta, cuando tú aprendiste la versión beta, resulta que cuando sacan el lanzamiento, ya la modificaron porque vieron de los errores de la versión beta las correcciones que tienes que hacer. Tienes que volver a pedir. ¿Dónde estaba el botón que me servía para etcétera, etcétera? Entonces, en resumen, creo que es valioso el aporte de la inteligencia artificial como herramienta. ¿Cuál es el peligro? Que está llenando e inundando los medios, sobre todo los medios digitales, con desinformación. ¿Por qué? Yo puedo capturar un segmento de este video, lo puedo meter a la inteligencia artificial y puedo capturar tu voz y simplemente ponerle, Alejandro dice que el conocimiento ya pasó de moda y tú lo vas a decir. ¿Saben qué? Fíjense que el conocimiento ya pasó de moda. ¿Ya? No lo dijiste. Pero es casi tan perfecto que ahora lo que está ocurriendo es de que se están implementando herramientas para detectar qué es real y qué no es real. Y el gran peligro en el que estamos cayendo es que todo lo que estamos viendo solo lo vemos y lo compartimos, lo vemos y lo compartimos. Ni siquiera lo analizamos. Ese poder de análisis se está perdiendo mucho con el medio más completo, más convincente, que es el video. Antes lo mirabas en un texto, lo mirabas en una foto y decías, bueno, parece real. Como decía Rick, ¿verdad? Oye, Rick, me parece que es falso. Pero ahora, ten cuidado. Cualquier cosa que mires puede ser falsa. Claro, pero para muchas organizaciones parece ser que lo más fácil es que ya no se tenga en cuenta el profesionalismo alrededor de la producción, diseño y conceptualización de un audiovisual, que pueda hacer lo que tú estuviste haciendo, entendiendo la historia, buscando la historia dentro de la empresa y creando esa sensibilidad, sino que de pronto pone a alguien interno de su equipo, tome Sora de como la herramienta de ChatGPT y haga un video. Y esa decisión yo creo que
si seguimos la idea de la herramienta y que nosotros somos los jefes de la IA, sigue necesitando un ojo crítico, sigue necesitando un régimen audiovisual, sigue necesitando la comprensión que un plano general te provoca una experiencia ambiental y un primer plano, una experiencia emocional, sigue necesitando una aproximación que el no solo nos da ChatGPT. Y a veces se piensa que se ahorra costos si le pido a una IA que haga un video. Mira, eso es lo que normalmente se tiende a pensar. Lo que los tomadores de decisiones no saben, uno, es que hacer cualquier cosa generativa, en video, en audio, en imagen, cualquier cosa que se haga, va a llevar tiempo, porque te vas a llevar más tiempo corrigiendo que haciendo. El primero te lo va a sacar perfecto, pero atrás te va a sacar una manzana. No sé de dónde salió la manzana, pero esa manzana te vas a pasar 1 hora intentando quitar esa manzana, metiéndole prompts, marcándole cositas por ahí. Te quita la manzana y de repente ves una pata de gallina ahí abajo que no sé de dónde salió. ¿Entiendes? Ok, entonces, ¿qué ocurre con esto? Creo que lo que es importante es que sepan que la inteligencia artificial nos va a ayudar en algunas etapas. Pero si ellos quieren llegar al objetivo, ¿cuál es el objetivo? Enganchar emocionalmente. ¿Qué va a hacer la inteligencia artificial? Puedo crear un avatar. Inclusive puedo volverme yo un avatar, ¿ya? Pero la forma en la que va a enganchar, la forma en la que va a conectar, va a ser va a estar muy lejos de la intención que yo quiero hacer. Porque manejar la inteligencia artificial de un modo fino, entre comillas, es muy, muy difícil por el momento. Quizá más adelante pueda, y se llegue a tener algunos otros parámetros, pero que va a necesitar especialistas en eso, y esos especialistas también van a tener que contemplar esos procesos. Al final, yo pienso que siempre tiene que haber un punto de equilibrio. Siempre tenemos que llegar a un punto de equilibrio, porque el humano es el que tiene que manejar o por lo menos apachar el botón de iniciar y terminar en alguna de las etapas. Entonces, con la inteligencia artificial generativa en video, yo sigo pensando en que es importante que más de la mitad del pipeline que requiere el hacer un contenido audiovisual tenga una vinculación directa con humanos. Podemos integrar procesos para que pueda hacer la música, para que pueda mejorar el audio, pero nunca me va a mejorar la actuación de las personas que están de frente, o nunca va a sustituir. Le puedo decir que haga un efecto visual o que haga inclusive una representación, etcétera, en 3D, lo que sea, pero nunca va a ser igual a la forma en la que los humanos estamos acostumbrados a comunicarnos. De hecho, cada vez más se nota cuando tiene un poquito de inteligencia artificial lo que estás viendo. Y lo vas notando, aunque se mire muy perfecto, lo vas notando. ¿Y qué es lo primero que ocurre? Una animadversión. ¿Por qué? Porque me estás poniendo un avatar. Entonces le digo, mano, estás poniendo un avatar y no me estás poniendo a una persona real. No lo creo. Hay una experiencia que a mí me inspira en estas nuevas narrativas. Me estoy leyendo actualmente un libro de un filósofo sobre lo que son las narrativas y pues un poco la vinculación con lo ritual, pero la vinculación como con relatos honestos. Y ese relato honesto, ese fragmento del relato honesto me inspira porque la inteligencia artificial difícilmente será humana porque es perfecta. Y los humanos no. Los humanos tenemos una hermosa imperfección y ella no puede ser imperfecta. Por más que se entrene para eso, seguirá siendo un algoritmo que entrena. Entonces, noto en algunos audiovisuales que hemos trabajado y que hemos podido hacer, que esa sutil humanidad, esa preocupación, oye, olvidé tal cosa, no tuve en cuenta aquello, esa sutil
distracción se vuelve atractivo. Total. Y entonces me siento más cercano. Y entonces creo, y lo estamos intentando mover, y ahora que nos aproximamos a tener una experiencia de un producto común que estamos haciendo para un cliente, es también reconocer eso que está ahí. No solamente que yo termine queriendo ser perfecto, sino perfecto comillas, sino desde lo humano poder hacerlo. A mí eso fue un reto e incluso una buena apuesta para un lenguajear diferente, ¿no? Claro. Esto creo que nos lleva mucho a reflexionar en cómo vamos a comportarnos ya ni siquiera te hablo del futuro, en 5 años, en 3 años, en la Navidad, no sé, pronto, ¿ya? Cuando veas todos los medios digitales inundados de cosas falsas al final, son cosas falsas, ¿ya? Tendrán todos los argumentos para los que fueron entrenados y que los va a hacer perfectamente bien, pero creo que va a llegar a un punto en el cual ya tú vas a tener que seleccionar, ok, quiero cosas hechas con inteligencia artificial, quiero ver algo con inteligencia artificial y quiero ver algo con humano. Es un poco lo que pasa con la atención al cliente ahora. Mucha gente en algunas tiendas, sobre todo en tiendas de comida rápida, se quejan de que ahora es una pantalla la que tengo que tocar para pedir mi comida y pagarlo ahí, ¿verdad? Todavía no. Tú quieres hablar con la gente, tú quieres decirle, Los chatbots de servicio, que uno entra y uno dice, páseme a un humano. Sí, ¿no? ¿Por qué? Marque 1, 2, 3. O, ok, ya es perfecto y te entiende perfectamente bien el idioma español si quieres, ¿ok? Pero igual tú necesitas que te escuchen. Y no solo que siga pasos, porque lo que hace la inteligencia artificial, en el caso de los chatbots y todo esto en atención al cliente, es que sigue pasos. Sigue pasos. Un estudio reciente de Harvard Business Review dice que a la inteligencia artificial hay que entrenarla más desde la psicología que desde la tecnología. Es correcto. Imagínate una persona que perdió su billetera, dentro de la billetera estaba su tarjeta de crédito, y lo que tenía en la tarjeta de crédito era lo que iba a usar para comprarle el regalo a su hija. Llama al banco pidiendo ayuda y comienza el chatbot a decirle, marque tal, dígame el número, dígale. Tú estás casi llorando, señorita, por favor. Tienes esa emoción por dentro de ira y de desesperación. Y tú quieres hasta llorar. Y la gente, o sea, el chatbot no te va a entender eso. Por lo menos un humano te va a decir, mire, voy a hablar con mi jefe o le voy a pasar a mi jefe. Y hables con el jefe y mire, le entiendo, ¿sabe qué? Vamos a hacer este procedimiento, lo que sea, pero en cambio el chatbot solo va para lo que fue entrenado. No fue entrenado para oír tu desesperación de sentir esa agonía o de esos sentimientos que puedes notar en esas fases. Por eso es que seguimos prefiriendo lo humano en los esquemas de conversación y sobre todo en el esquema visual. Yo quiero ver a una persona. Y la inteligencia artificial lo es. ¿Sabes qué ocurre? Lo es demasiado perfecto. Yo recuerdo mucho cuando Pixar usó una escala muy alta con sus producciones. Me encanta. Yo soy fan de todas las películas de Pixar. Pero también yo veo mucho... ¿Qué época? Toy Story. Toy Story, de casi Toy Story, creo que fue como una de las más explosivas en esa escala. A mí me marcó fue la del juego de ajedrez. Imagínate. Primero con la famosa lámpara que se mueve, ¿no? Pero fíjate que pasó algo interesante. Eran muy emotivas. Eran las historias. Las historias eran emotivas y hacían que los personajes fueran emotivos. Pero yo siempre exploro también el behind the scenes, cómo lo hicieron, ¿verdad? Y recuerdo que la herramienta que utilizaban para crear los modelos en 3D eran tan perfectos que cuando se cerraba una puerta, cuando un muñequito cerraba una puerta de Toy Story, la puerta era muy perfecta. ¿Y sabes qué tuvieron que hacer? Rayarla, despintarla, maltratarla, y tuvieron que usar lupas y usar una serie de cosas
para que todo fuera imperfecto de acuerdo a lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer. De acuerdo, de acuerdo. Yo soy un aficionado al 3D. Mis inicios fue el 3D. Y de las primeras animaciones que hice en ese entonces, 3D Max, en DOS, tenía 3 temas, el render, el modelado, y de lo primero que hice fue un movimiento en ajedrez, una apertura, la cultura francesa en ajedrez. Y en ese movimiento la preocupación era la luz, ¿no? La preocupación era la luz, porque el movimiento de la luz estaba siendo muy sintético. O sea, las piezas ya no eran de madera. Y entonces aparece algo, y esto viene también a una pregunta, y es que en ese momento la luz era tan importante para crear la atmósfera necesaria que daba en ese momento la tecnología. En la perspectiva que hay como animador o hoy como productor es diferente, no solo por las tecnologías, sino por las sensaciones. ¿Qué habilidades debe tener un productor audiovisual en esta época? ¿Cuál es su habilidad para poder provocar emoción? ¿Qué habilidades debe sostener o debe incluir en esta época que no solo es de inteligencia artificial, sino una alta multitarea y una alta distracción por todos los medios de lo que estamos viviendo? Fíjate que esto es interesante porque siempre estamos vinculando los soft skills, que es lo que se vincula totalmente al humano. Es natural, ¿ya? Pero creo que en estas habilidades que tú dices es la experiencia. Porque al final la inteligencia artificial te va a dictar un guión perfecto, te va a dar toda la escaleta y todos los componentes que necesitas para la producción audiovisual y va a parecer muy perfecta. Cuando ya la estés rodando y realizando, te vas a dar cuenta que hizo falta elementos que pueden conectar con lo que has vivido, con lo que tú recuerdas que es. Tal vez la inteligencia artificial solo te dice y salió en el carro. Así dice el guión y te lo planta como tiene que salir en el carro. Pero ¿cómo salió? Salió patinando el carro porque estaba muy apresurado, muy... ¿Te das cuenta? Entonces ahí es donde vas vinculando la experiencia, lo que tienes que hacer. Cuando tú sacas del horno lo que te entrega la inteligencia artificial, como humano te das cuenta que le hace falta cocimiento, que le hace falta que esté un poquito tostado y que de la parte de abajo salió crudo. Y entonces creo que esa vinculación es bastante importante para pues los creadores, sobre todo en los medios. Ahora es más creación de contenido y dejan toda esa parte emotiva como muy por debajo. Todo es rápido, hagámoslo rápido y ya, y van relegando todo eso. Por ejemplo, a lo que estás mencionando complemento, si te pidieran realizar un video para liderazgo, ¿qué no le pedirías a la IA? Yo creo que a la IA no le pediría ejemplos que pudieran vincularse directamente. Podría pedirle referencias. ¿Qué cosas me sugieres que pueden llegar a ser un poco cercano a que se logre esto? Yo voy a recibir el prompt y voy a evaluar si esto es lo que realmente está conectando. ¿Qué ocurre con los contenidos que estamos haciendo para empresas, para entrenamiento, para e-learning? Estamos haciendo cosas primero para ser mejores personas. Para que la persona que atienda al público tenga esa empatía de hacerlo mejor con el público. De que sepa qué cosas no hay que hacer. Porque eso a veces son cosas que tenemos que tenerlas claras. Algo que te decía del aprendizaje y del desaprendizaje. O que antes lo hacíamos de tal manera, pero ahora lo vamos a hacer de esta manera. Esa vinculación con la marca, esa vinculación con nuestro cliente. Sabemos que es un restaurante. Tenemos que venir al restaurante, probar su comida, probar cómo nos atendieron para saber cómo vamos a explicarle a los nuevos meseros que tienen que hacer
ese trabajo, porque de lo contrario se lo pongo a la IA, hazme un esquema de entrenamiento para un mesero y solo me va a sacar la lista. Y me va a sacar componentes, me va a sacar etcétera. Pero yo tengo que vivir esa experiencia, tengo que ponerle esos ingredientes, porque al final es, creo yo, pienso como una analogía, yo soy muchas analogías, pero tú le pides un pastel y lo que va a hacer es que te lo va a mezclar todo, lo va a meter al horno y lo que te va a sacar es la tarta. Ya cocida, pero no te la va a decorar, no le va a poner la crema con la cantidad exacta de azúcar que a ti te gusta. Y con esa guinda que tú quieres que sea verde porque solo las venden en un supermercado francés y esa es la guinda que a ti te gusta. ¿Te das cuenta? Esos elementos son los elementos personajes. Son las cosas personajes. Entonces, cuando estamos trabajando para empresas audiovisuales, o sea, cuando estamos trabajando proyectos audiovisuales para empresas, creo que para mí es lo primero que uno hace, es ponerse la camisa, ponerse en esos roles de, ok, yo voy a ser el entrenado y voy a ser el entrenador, ambos, para ver cómo está funcionando, para ver si realmente no es solo, haz un plano general donde dos estén atendiendo, sino es como, ok, va a sonreír, va a estar enojado, va a estar feliz, va a salir feliz, solucionó el problema, no solucionó el problema, si no solucionó el problema, ¿qué va a hacer para solucionar? Esos aportes se convierten en episodios visuales que tienen que enganchar a la gente. Y eso es lo que estamos haciendo. Yeah. Ya para ir cerrando, y gracias de nuevo por tu tiempo y además aportes extraordinarios, está muy buena la charla. ¿Cómo poder pedirle a un líder de capacitación o de formación que le apueste a seguir invirtiendo en este tipo de soluciones audiovisuales, de herramientas, de experiencias audiovisuales para capacitar? Ok, voy a comenzar con el primer pensamiento que normalmente tienen, ¿verdad? La inversión no va a dar la cuota, no va a ser efectivo el impacto que quisiéramos tener porque piensan que es una inversión que quizás no vale la pena. Yo quiero referirme a los tomadores de decisiones, a que sepan que lo que se está invirtiendo en este tipo de entrenamiento que va a conectar, que va a ser muy emocional, que va a cumplir con estos esquemas que hemos mencionado, al final es una inversión, porque lo que está haciendo es haciendo mejores colaboradores y lo puede hacer con mayor certeza porque saben que estos materiales los pueden consultar en el momento que quieran, lo pueden hacer a su ritmo, lo pueden ir, ellos mismos se van a ir enganchando, se van a compenetrar y a comprometer con lo que están viendo porque saben que es para la empresa, para hacerse mejores, para hacerse ellos mismos mejores, para aprender nuevas cosas, nuevos esquemas, y al final es el colaborador entrenado va a ser una pieza importante que va a dar el soporte para la escalabilidad que están buscando los tomadores de decisiones. Entonces, al final, es una buena inversión. Hay que apostarle a una buena inversión, sobre todo cuando se hace bien, cuando se hace de una forma estructurada y cuando se hace con la camisa que están poniéndose todos en empresa. Entonces es un compromiso que se adquiere y que se tiene. Así es como lo hemos hecho, así es como lo hemos trabajado contigo y estamos muy seguros de que todos los procesos que hemos llevado a cabo han cumplido esas metas, esas métricas y al final pues es una satisfacción muy grande. Y yo creo que parte de lo que hemos intentado en estas experiencias es cuidar, ¿no? Eso también es difícil que la IA lo haga. Hay un cuidarnos y un cuidar el entorno, un cuidar el producto, un cuidar el proceso. Ese cuidado tiene que ver con el ambiente. Cuando estábamos grabando en este retail, la experiencia del usuario que llegaba a tomar un producto que en la góndola no alcanzaba, el entender la luz, el momento, el usuario y la sensibilidad que exige eso para que transmita y después verlo ya puesto en escena
el reconocimiento que tuvimos de los participantes, porque le permitía visualizar algo que al comprenderlo en el macro era evidente. Es algo que también lo vuelve una inversión poderosa, esa sensibilidad del cuidado. Mi querido amigo, ya para terminar, cabeza, mano o corazón. Uf, yo creo que siempre comienzo enganchando desde adentro, desde el corazón. Desde el corazón. Yo le digo a fíjate cómo ocurre esto, yo les digo a mis estudiantes de fotografía que cuando uno tiene esa habilidad de ver, explorar el mundo, lo primero que te conecta la vista es hacia el corazón. Y el corazón te va a tirar la extensión a la mano y va a agarrar la herramienta que tenga, sea tu teléfono, sea la cámara, sea lo que sea, a disparar y capturar esa manera. Pero todo inicia acá, en el corazón. Y eso es lo que hace que haya mejores seres humanos y esta tierra. Te iba a hacer una pregunta, pero con lo que dijiste me dejaste conectado. Hermano querido, gracias por tu tiempo. Ojalá se repita. Ojalá podamos seguir platicando y trayendo más información. Y bueno, nos vemos muy pronto. Muchas gracias. Gracias por estar en Guatemala. Te esperamos por aquí siempre. Excelente. Gracias.